La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con 104 votos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo de ministra de Gobierno a María Paula Romo por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones de octubre del 2019 y también por el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de acogida. María Paula Romo así queda fuera del ministerio por excesos policiales, mientras el país esperaba y espera todavía una investigación seria por el reparto o por el supuesto reparto de hospitales y de otras entidades a legisladores. Hoy nos acompaña uno de sus interpelantes, Roberto Gómez, asambleísta independiente, separado de la bancada de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, un saludo a todos, encantado de estar acá. ¿Satisfecho con el resultado que se obtuvo? Yo creo que el Ecuador pues ha visto cómo la Asamblea Nacional ha dejado de ser un reducto de Carondelet. Yo creo que es absolutamente fundamental que ese mensaje quede muy claro, que cuando nosotros podemos tener dentro de la institucionalidad del Ecuador unas que funcionan, pues digamos, la ciudadanía tiene que saber que se puede sentir más tranquila al momento de que existe este contrapesos, un sistema de pesos y contrapesos en la democracia. La ministra de Gobierno fue censurada el día de ayer, fue llevada a un juicio político por un tema que en el Pleno 104 legisladores comprendieron la naturaleza fundamental de un juicio político, que es un juicio de la confianza o no. Y eso fue lo que inclusive hizo votar a muchas otras organizaciones. Yo puntualmente pues no soy parte del bloque, fui separado del bloque, pero sigo siendo parte de la organización política. Es una puntualización que la última vez falté en hacer. Sí, usted no ha dejado de pertenecer a Creo. Ahora, volviendo al tema del juicio a la ministra, no terminamos, o a la exministra, no terminamos cayendo en un falso dilema donde por un lado está claro que la policía no puede excederse en el uso de la fuerza, pero por otro lado, la no aplicación de la fuerza generó desmanes y se buscaba un golpe de Estado, que el gobierno cayera. Mire, si las instituciones funcionan, la democracia funciona. Quienes se manifiestan violentamente tienen que ser procesados por la Fiscalía General del Estado. Y quienes están ejerciendo el cargo de ministros tienen que ser procesados por la Asamblea Nacional en su control político. El mensaje que le da la Asamblea es que el control político está hecho y que lo que legitima a la acción del Estado en el uso legítimo de la fuerza es el estricto apego a la ley. Esto de ninguna manera tiene que ver ni puede ser leído, como algunas personas así pretenden hacerlo, como una validación de la violencia. En octubre del año pasado, la Asamblea Nacional creó una comisión que la comisión determinó que la Fiscalía General del Estado tiene que procesar penalmente a todos los implicados. Eso está pendiente y eso es lo que tiene que hacerse. No puede ser que porque una de las instituciones no ha avanzado con rapidez se pida que la Asamblea Nacional no censure a quien ha violado la ley. Más allá de que todos los que escucharon el debate y todos los que saben por qué se votó por la censura a una ministra con la cual se ha perdido la confianza, porque además se sabe el tema de la responsabilidad política del reparto de los hospitales. Sí, pero el hecho llama la atención que ni siquiera hay un exhorto a otras funciones del Estado, no pueden hacer más, para que le den un poco de celeridad a estos procesos que más de un año después de ocurridos no avanzan. Entonces, al final del día lo que tenemos es a los otros responsables de la violencia muertos de la risa, viendo cómo censuran a quien dio la orden de que no se les permita hacer más destrozos, quemas de más edificios, más destrucción de otras ciudades, más atentados contra los sistemas de agua potable de otras ciudades y no solamente de Ambato. Y cuando hablaba de destrucción me refería a la destrucción de otras ciudades y no solo de la capital de la República. Y a ellos resulta que nadie los juzga, nadie los condena, andan libres por las calles, jactándose incluso de que octubre del 2019 es fecha emblemática a la que hay que reverenciar. En octubre del 2019 nadie ganó. Quienes perdieron los ojos eran ecuatorianos y estaban, digamos, de ambos lados. Y el Ecuador se ha construido a fuerza de los hechos consumados y a fuerza de la impunidad. Y esta Asamblea Nacional pues hoy ha cumplido con su trabajo. Y lo que usted se refiere, que es un llamado de la ciudadanía, pues hay que hacerlo a la función judicial para que rápidamente siga procesando. La Asamblea Nacional, formalmente en su resolución
de la comisión que investigó esto pidió a todas las autoridades del Estado que cumplan con su trabajo. Inclusive un asambleísta, Fabricio Villamar, puso una denuncia penal contra una de las personas. Y yo creo que en este sentido, pues la Asamblea Nacional hoy ha hecho su trabajo. Y yo sí quiero ser muy claro, ¿no? Cualquier persona que defiende la gestión de la ministra de Gobierno en el tema de octubre, pues ocupa el mismo lugar que los que defienden al gobierno anterior porque construyeron carreteras. Todo salió mal. Las ciudades fueron destruidas. A los policías les entregaron implementos en mal estado. Y esto no puede ser consentido de ninguna manera. Que dicen que es muy poco. Digamos, Al Capone lo agarraron por defraudación tributaria cuando el tipo era un gángster. Al expresidente de la República por $6.000. Ahí se aplauden como focas, pero déme la palabra. Aquí se trata de hacer justicia y cuando se rompe la ley de manera pequeña o de manera grande tiene que caer el peso del fiscalizador. En este caso, a los ministros, la Asamblea Nacional. Y en términos de los manifestantes violentos, yo creo que aprovecho la inquietud de la ciudadanía y su llamado a esta reflexión de que la Fiscalía General del Estado tiene que hacer su trabajo rápidamente en este sentido. Un año ha pasado. La Asamblea Nacional debió haber censurado a la ministra de Gobierno en enero. Y los violentos debieron haber sido enjuiciados hace tiempo también. Ahora, ¿cómo diferenciamos a quienes realmente creyeron que era necesario censurar a la exministra Romo por los excesos policiales de octubre del año pasado? Y quienes quisieron mandar el mensaje de que la corrupción del legislativo nadie se debe atrever a denunciarla, porque de eso también hay. Yo lo dudo mucho. Yo creo que la forma más clara de diferenciar esto es que quienes votaron a favor y que no estaban tan de acuerdo al principio comprendieron con claridad de que esto es un juicio de la confianza y el Ecuador no confía en la gestión del Ministerio de Gobierno, con mucha claridad. Así lo han explicado, yo creo que a fin de cuentas el voto así lo refleja. Eso es entender la naturaleza de un juicio político, que es un juicio de la confianza que busca remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento al normal desarrollo de la nación o el plan individual de vida de la ciudadanía. Lejos de ser un fusible, se convirtió en una descarga en la sociedad y yo creo que ahora pues hay una nueva oportunidad para una nueva persona que ocupe un buen cargo. El presidente de la República lo ha hecho ya. Ahora, sí, es verdad que Al Capone cayó por defraudación tributaria, Rafael Correa no por $6.000, sino por recibir coimas y por liderar a una estructura criminal que permitía que se reciban aportes no justificados de los contratistas de las grandes obras del Estado en los tiempos de la bonanza. Sí, pero al final de la historia, a María Paula Romo se la termina destituyendo, quizás por lo menos importante. Queda pendiente el tema de la supuesta entrega de hospitales a legisladores a cambio de respaldos en donde hay elementos mucho más contundentes. El problema, se lo pregunto, es que ese otro tema involucra a quienes en última instancia debían fiscalizarla. Mire, cuando se destituyó al ex asambleísta Mendoza, se resolvió de sacar también, exigirle al presidente de la República la remoción de la ministra de Gobierno con 26 votos. Yo creo que eso fue un mensaje contundente. Y todos los asambleístas votaron. Y ahora el tema del reparto sigue presentado como un juicio político y el presidente de la Asamblea igual tiene que tratarlo dentro del CAL. Y esto fue un mensaje muy claro, ¿no? Quienes querían salvar al funcionario que estaba siendo procesado, que acaba de ser censurado el día de ayer, pues habrían tenido que salvarlo 2 veces de cara a las elecciones. Y ahora lo que tenemos es que esperar que el presidente de la Asamblea pues continúe con el envío a la Comisión de Fiscalización nueva, que fue una buena decisión cambiar a la Comisión de Fiscalización para procesar y para permitir que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida, ¿no? Si ayer hubiera pasado cualquiera de los dos temas, lo importante de esto es que la institución funcione, es que se sepa que las cosas llegan al Pleno, es que se procesen todos los casos de fiscalización. Hay gente que dice que una asamblea del 5% no puede juzgar a los funcionarios del gobierno que son la cara del gobierno del 6%. ¿Qué prefieren? ¿La asamblea del 40% del periodo anterior? Eso es mejor. Esta institución tiene que demostrar y darle un mensaje
a la ciudadanía de que la Asamblea ha dejado de ser un reducto de Carondelet. Un mensaje al presidente de la República que ninguno de sus ministros está exento de fiscalización, más allá de que el mérito de la ministra de Gobierno haya sido darle la jornada más larga de trabajo al presidente de la República, sentándolo 6 horas a hacer lo mismo. Me dicen que pusieron un árbol en una esquina para que los ministros se turnen en abrazarlo durante todo este periodo. Yo creo que el Ecuador se merece instituciones que funcionen y que los políticos que lleguen cumplan con su palabra, palabra dada, palabra empeñada, palabra cumplida, impunidad para nadie. Ahora, usted ha dejado claro que pertenece a Creo, que no está dentro del bloque legislativo. Y quiero volver sobre este tema porque precisamente una de las dudas que existía en relación al juicio político era hacia dónde se iban a decantar los respaldos o no a la ex ministra Romo desde esa tienda política. ¿Y en qué momento se resolvió entonces dentro de Creo que le iban a bajar el pulgar? Yo creo que cuando entendieron que el Ecuador acepta cuando se corrige. Yo creo que parte de la gestión de la política es saber que nadie es perfecto y que corregir pues es bueno para la nación. Y una organización política nueva que creamos hace poco, la cual yo no soy parte del bloque y no estoy desafiliado, pues tiene también, cuando enfrenta todos estos desafíos, que establecer cuáles son sus posiciones. Y a fin de cuentas lo explicaron, lo dijeron con claridad. Entendieron que se ha perdido la confianza, y cuando el Ecuador pierde la confianza de un funcionario, pues un movimiento que quiere representar al Ecuador, pues lo que tiene que hacer es simplemente ir de acuerdo a esa realidad de la pérdida de la confianza. El presidente Moreno en cadena nacional la noche de ayer le agradeció a la ministra y dijo que el juicio se había basado en la actuación policial de octubre y que esa actuación a él le pareció prudente y mesurada, de convicción democrática. Y como nuevo ministro de Gobierno ponen a quien era viceministro de María Paula Romo, y que de cierta manera pudo haber tenido también alguna responsabilidad en lo que se señaló en el juicio a la exministra. ¿Se les burla en la cara el gobierno? Yo creo que el presidente de la República, pues cada vez que le agradece a alguien, esa persona termina muy mal, ¿no? Ahí está el señor Paul Granda, ahí está la señora Alexandra Ocla, ahí está la ministra de Gobierno, y ahí está el ex vicepresidente de la República, quien también personalmente, junto con los asambleístas que también apoyaron este juicio político, excepto pues los oficialistas del momento, le hicimos un juicio político al ex vicepresidente de la República. Yo creo que el presidente de la República es quien se encargó de quemar a una joven política entregándole competencias más allá de su capacidad. Yo creo que el presidente de la República incurrió en un acto de cobardía en mantener esa ministra de Gobierno, cuando lo que debe haber hecho es removerla. Valentía de la ministra de Gobierno, nunca falta. Lamentablemente la valentía no viene acompañada necesariamente de competencia para todo. Y cuando un presidente de la República no entiende que él es el que tiene que gobernar y no delegar el poder, pues se tiene a ministros que ponen más la cara que él, que terminan siendo censurados por la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa ahora con el otro juicio político, el del supuesto reparto? ¿Ida María Paula Romo sigue teniendo algún sentido? Yo creo que la censura, primero, legalmente es absolutamente viable, primero, no hay nada que lo impida. Segundo, pues la ministra, basta ver el debate de lo que fue ayer, las razones por las que se debatieron ayer, que se llega legalmente y formalmente por una razón, pero luego la censura se entiende por qué, es que es por la pérdida de confianza en general, pues está ya censurada también. Por eso de ahí, más allá de que sin perjuicio el presidente de la Asamblea tiene que en el CAL tratar el juicio político del reparto de los hospitales, que fue presentado hace un mes, y procesarlo también dentro de la Asamblea Nacional junto con el resto de acciones de fiscalización que hay. Ahora, usted dice, está claro, está demostrado que la Asamblea fiscaliza hacia afuera y hacia adentro, porque el tema del reparto de los hospitales involucra a legisladores, ¿no? Y está clarísimo también que hay más de 60 asambleístas que están investigados por distintos actos de corrupción. La fiscalización hacia adentro, pero en serio, pero a todos. ¿Para cuándo? Mire, yo no sé cuándo en la historia del Ecuador, no lo sé, han destituido a 7 asambleístas en la Asamblea Nacional en un solo periodo, destituidos formalmente con las votaciones.
Dicen que esto del reparto de los hospitales, el reparto de cargos, empezó hace 40 años en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo les digo, yo no sé cuándo esto empezó, pero esto tiene que terminar hoy. Y la Asamblea Nacional pues tiene que seguir con los procesos de fiscalización interno. Hay uno pendiente que ya tiene un informe inclusive de comisión, eso tiene que ser también procesado. Pero esta Asamblea ha destituido, si no me equivoco, a 6 legisladores y 2 más están en proceso. Pero si tienen que destituir a 30, pues tienen que hacerlo también, ¿no? Y sin lugar a dudas así tiene que ser. Y esto también tiene que venir acompañado, de nuevo, de las acciones de la Fiscalía. Pero lo importante de esto de aquí es que el proceso que ya está iniciado, por ejemplo, contra el legislador Azuero, que aquí vino a pararse a decir de que no habían pruebas para el juicio político anterior, aquel que comprobaron la impunidad, entregando la ANT, entregando los hospitales, entregando una gobernación, pues hoy no está en la Asamblea y tiene un informe que tiene que ser procesado para poder, digamos, así sea tarde, llegar a la censura. Eso es una cuestión pendiente y tiene que avanzar con mucha rapidez. Roberto Gómez, asambleísta por Creo. Gracias por estar en contacto directo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un buen día. Vamos a una pausa y al volver el plan de gobierno del candidato presidencial César Montúfar, que ya está con nosotros. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. Hoy continuamos revisando las propuestas de gobierno que los candidatos a la presidencia de la República le plantean al país. Es el turno de César Montúfar, quiteño, de 56 años. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en New School for Social Research en New York y un PhD en Ciencias Políticas en la misma institución educativa. Ha sido director ejecutivo de Participación Ciudadana, asambleísta en el periodo 2009-2013. Intentó ser constituyente en el 98 y en el 2007, pero no obtuvo el favor popular. Participó en las últimas elecciones seccionales intentando llegar a la alcaldía de Quito. Es profesor del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar y fue acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, que terminaría con la salida de Glass de la vicepresidencia de la República y con una sentencia de 6 años de prisión. Hoy es el líder del movimiento Concertación, con el que trata de llegar a la presidencia de la República. César Montúfar, candidato presidencial por la Alianza Concertación Partido Socialista Ecuatoriano, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Va a tener 1 minuto para responder las siguientes interrogantes. ¿Y por qué 1 minuto? Bueno, porque queremos avanzar en la mayor cantidad de temas posibles. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Veo difícil el minuto, pero vamos adelante. Perfecto. Muy contento de estar con usted. Gracias. La temporada electoral es el espacio preciso para que afloren los populismos, la promesa vacía, el aprovechamiento de las carencias para ofrecer soluciones, para estafar la expectativa ciudadana que entrega un voto para después no recibir nada, aunque las narrativas gubernamentales después hablen de triunfos, de transformaciones, de anheladas épocas. Aquí en el Ecuador el problema es que no hay plata y quien llegue al poder debe escoger entre seguir un modelo socialista de mercado donde el Estado es el que invierte o, claro, invierte cuando tiene plata, o un modelo social de mercado donde las inversiones llegan desde el sector privado. ¿Hacia dónde se inclina César Montúfar? Lo he dicho siempre, yo creo que la economía tiene que sustentarse en el sector privado tiene que ser el motor de la economía, pero ese sector privado tiene que ser regulado por el Estado, regulado inteligentemente. Yo en lo político y en lo económico me defino como un liberal social. Creo en la libertad política, en la libertad económica, pero considero que el Estado tiene que proveer a los ciudadanos un mínimo de igualdad material para que esa libertad pueda ser ejercida, con un sistema de educación pública fuerte, un sistema de salud, seguridad social, es decir, libertad, pero con un mínimo de igualdad para que los ecuatorianos y los ciudadanos puedan cumplir sus sueños, hacer sus proyectos con libertad y en democracia. Ahora, usted propone que ni bien llegue a la presidencia de la República, dispondrá que se convoque a una consulta popular que reconstituya el poder legislativo, modifique la Constitución y reforme leyes. Vamos por lo primero, demoler la Asamblea para tener ¿qué?
Porque hay que demoler esta máquina de corrupción. Hay excepciones de asambleístas como el señor Gómez, que se presentó, que es una excepción, y otros más. Pero creo que en realidad la Asamblea Nacional se ha transformado en una máquina generadora de corrupción. Tenemos que demoler, eliminar ese organismo vía consulta popular, artículo 441 de la Constitución. Vamos a promover una enmienda que cambie completamente el legislativo. Hemos resuelto con Fernando Villavicencio, quien lidera la lista de asambleístas nacionales, nombrarlo, designarlo con el nombre de Parlamento de los Ciudadanos, y ese será un parlamento bicameral en que los asambleístas serán muchos menos, en que además tengamos un legislativo que funcione asumiendo las funciones de fiscalización. Yo creo que en realidad el gran problema del actual legislativo es no tener realmente esa facultad fiscalizadora, reasuma las designaciones de los principales organismos de control, sea mucho más pequeño, como dije hace un momento, y además los legisladores no ganen sueldo, sino dietas por el trabajo que hagan, por las sesiones a las que asistan. ¿Y qué otros cambios constitucionales son los que aspiran los candidatos de Concertación? Bueno, igualmente, ese cambio va a implicar el modificar la estructura hiperpresidencial del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, el eliminar esta función de transparencia y control social que realmente no tiene ninguna validez en un Estado democrático. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que igualmente ha resultado un fiasco. Y además, y eso es muy importante, dar un salto en la organización desmontando la estructura centralista que consolidó el régimen correísta. Nosotros vamos hacia una descentralización profunda, hacia una consolidación del poder local y además recuperando lo que fue ya un mandato popular de varias provincias del país, como Guayas, como Manabí, como Los Ríos, que a principios del siglo comenzaron a dar los pasos para una organización de autonomías regionales en el país. Creemos que eso es una vía importante porque el centralismo produce ineficiencia, corrupción y además distancia a los ciudadanos del Estado. Y también están proponiendo que en ese mismo inicio se modifique toda una batería de leyes. En principio, ¿cuáles serían? Mire, el país no tiene viabilidad con la Constitución y el marco legal retrógrado y además corrupto, tendente a generar un marco de impunidad que creó el correísmo. Por lo tanto, el próximo legislativo, junto con el Ejecutivo, tenemos que trabajar para que renovemos un conjunto de 27 leyes. Entre ellas se tiene que reformar el Código Integral Penal, la Ley del Servicio Nacional de Contratación Públicas, que es la pieza angular del sistema de corrupción institucionalizada que tenemos en el Ecuador, la Ley de Empresas Públicas, la Ley de la Seguridad Social, la Ley de Educación Superior, el Código de la Salud que tiene que ser finalmente aprobado. 27 leyes que tienen que reformarse para que el Ecuador pueda contar con un marco constitucional y legal que le permita avanzar como una sociedad moderna, como una sociedad democrática, como una sociedad en que los empresarios, los pequeños, medianos emprendedores, los agricultores tengan confianza de invertir, tengan confianza de trabajar. Tenemos que tener presente algo. César, sí, para ir avanzando, plantea también usted una amplia reforma tributaria, crear un impuesto al patrimonio afectando a los que más tienen, pero también disminuir impuestos a los sectores de medianos y bajos ingresos, tomando en cuenta que la mayoría de la población es de medianos y bajos ingresos. Cuéntele cuáles serían esos impuestos que van a ir hacia abajo. Impuesto al patrimonio, no impuesto a las herencias y a los millonarios más grandes que tiene el Ecuador, solamente a ellos. Una reforma tributaria progresiva que no insista en seguir elevando, por ejemplo, impuestos como el IVA. Yo eso sostengo y repito, no vamos a elevar el IVA, tampoco lo vamos a disminuir. Vamos a analizar algunas exenciones que hoy tiene el IVA que deberían ser retiradas. Hay un marco importante para poder financiar el Estado. Vamos también a trabajar en aumentar la base de contribuyentes y sobre todo hemos venido trabajando con un grupo de técnicos jóvenes informáticos ecuatorianos para desarrollar una plataforma tecnológica para detectar en dónde están los huecos de evasión y elusión tributaria. Desde allí vamos a aumentar las recaudaciones y vamos a hacer que en el Ecuador tengamos un sistema tributario en el que paguemos
lo que debemos pagar, no subamos impuestos que no tenemos que subir y sobre todo ese sistema tributario sirva para cumplir las necesidades de redistribución que el Estado debe cumplir en una sociedad democrática. Si 9 de cada 10 empleos se generan en el sector privado y tomando en cuenta la crisis de desempleo que existe en los actuales momentos, ¿cómo incentivar al sector productivo para que se retomen las contrataciones? Hay quienes dicen que se debería eliminar el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas hay que reducirlo al mínimo posible. En segundo lugar, hay que tener muy claro, y usted acaba de decir una cifra que es importante, 88% del empleo es generado en las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos productores agrícolas y el trabajo autónomo. Hacia allá tienen que ir los incentivos del Estado. Hay que hacer una reingeniería de la banca pública para que verdaderamente cumpla con el objetivo de dar crédito barato. Hay que generar mecanismos de capital de riesgos para los emprendimientos de jóvenes, para quienes no es suficiente solamente crédito barato y a tasas y a plazos convenientes, sino capital de riesgo, que es un mecanismo que se utiliza en varios países del mundo. Hay que entender que si es que no reactivamos el empleo, no reactivamos la economía desde el empleo, todos los correctivos que se pueden hacer en términos fiscales, en términos de reestructuración de la deuda, finalmente van a quedar en saco roto. Es decir, tenemos que pensar en una reforma tributaria, en una reforma de la tramitología, de los trámites y del peso administrativo que el Estado impone hoy a las empresas, y es necesario sobre todo cambiar la mentalidad. En el Ecuador, hacer empresa tiene que ser visto como algo positivo, algo que el Estado ayuda, motiva. Hacer empresa tiene que ser la base sobre la cual los ecuatorianos entendamos, vamos a construir un país diferente. Y cuando digo hacer empresa, no me estoy refiriendo solamente a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas, y no solo a las empresas urbanas, sino también a los productores medianos y pequeños y medianos en el campo, a las economías familiares, a la economía popular y solidaria. Sector educativo. La pandemia desnudó las falencias de un sistema que se suponía mejorado. ¿Cuál es su propuesta, César, para garantizar el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles? 50% de los niños ecuatorianos han perdido el derecho a la educación sencillamente porque en estos momentos de pandemia no tienen conectividad. Y del otro 50%, muchos de ellos no tienen conectividad adecuada, no tienen los dispositivos para poder conectarse. Vamos a implementar una política de reconversión tecnológica de la educación. Esa reconversión en el país, todos los jóvenes, todos los niños, todos los estudiantes deben tener acceso a conectividad. Y eso implica una gran inversión del Estado. Pero no solamente eso, hay que modificar las mallas curriculares, hay que capacitar a maestros, hay que dotar a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes de tablets o teléfonos inteligentes que les permitan conectarse. En la visión de nuestro plan de gobierno, ese proyecto tiene 4 letras, ETIC. Hay que articular educación, tecnología, información y conectividad. Si no damos este salto, el Ecuador seguirá marginado, seguirá rezagado con relación a los países de la región, y seremos un país en donde incluso la deserción escolar aumenta. Fíjese que en esta última pandemia, una cifra escalofriante es que de 1.800.000 niños que debían enrolarse en el régimen Sierra en septiembre de este año, desertaron. Hubo una deserción de 110.000. Hemos regresado casi 40 años. Eso es inadmisible en un país como el Ecuador. César, hemos tratado de avanzar con esta dinámica del minuto por respuesta en la mayor cantidad de temas, pero el tiempo es un tirano. Finalmente, un mensaje para los electores. Todo esto va a ser posible si luchamos contra la corrupción, si enfrentamos a las mafias políticas que se han tomado el Estado ecuatoriano. El Ecuador está tomado por mafias, está secuestrado por mafias. Desde la mafia del asambleísta Mendoza en la Asamblea y otras mafias en la Asamblea, a las mafias que hay en el sistema de educación, salud, seguridad social, sectores estratégicos. Si es que no tenemos un gobierno que enfrente esas mafias, si es que a los prófugos de la justicia como Rafael Correa no se les trae el Ecuador para que vayan a la cárcel y les devuelvan lo robado, si no recuperamos lo robado y no establecemos en el Ecuador un Estado de Derecho en el que la justicia y la ley esté para todos y no prime un esquema de impunidad, el Ecuador no tiene futuro. Todo lo que he dicho, todo este plan de gobierno que nosotros estamos presentando y que estoy recorriendo el país en bicicleta para que el país lo conozca, va a ser realizable si hay un gobierno y un presidente
que tenga la convicción, la fuerza, la determinación de enviar a los corruptos de la cárcel y hacer que devuelvan lo que se robaron. Como ciudadano, ya lo hice, sin inmunidad. Como presidente, esa es mi promesa para el pueblo ecuatoriano. César Montúfar, candidato presidencial por Concertación en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Muchísimas gracias, Len. Estamos despidiendo Contacto Directo, Lenin, pero vienen más noticias. Agradeciéndoles por su sintonía. Mañana nos volveremos a encontrar con las entrevistas, 6:55 de la mañana. Hasta entonces.